concentrarnos, pedir, olvidarnos de nuestros problemas, de nuestras situaciones diarias. Nos centramos nuestro pensamiento en Dios, la idea que nosotros tengamos de Jesús, de Dios, nuestro ser superior en el mundo espiritual. Vamos a pedirle que, con toda humildad, dándole gracias por permitirnos este momento de reunión, de conocimiento de la doctrina espírita, permitas que los buenos espíritus nos acompañen esta noche, nos ayuden, nos fortalezcan, nos fluidifiquen el, el agua que nosotros también tenemos aquí para conforme a nuestras necesidades de salud, que permita que los buenos espíritus armonicen nuestro hogar, a nuestros seres queridos, a nosotros mismos, no perder acceso a ningún espíritu inferior que pueda intentarnos introducirse o inducirnos pensamientos erróneos. Pedimos la asistencia de los buenos espíritus, espíritus buenos, gracias por estar con nosotros. Les pedimos que sean nuestros protectores en todas las situaciones de nuestra vida, y en especial en este momento que vamos a hacer nuestra charla espírita. Damos gracias a Dios y que así sea. ¿Okay? A ver, vamos a pedir que nos ayude. Atenea, ¿está bien? ¿Puedes ayudarnos tú concentrándote un momentito? Cierras tus ojos. Ok. Vamos a esperar que venga un número, ¿no? Ya estamos en contacto con los buenos espíritus, un mensaje que puede ser para todos, para ti o para cualquiera del grupo. Si tienes el número, estás con micrófono apagado. Préndele tu micrófono. Dale clic en la pantalla y aparecen toca la pantalla y ahí aparecen un micrófono. Entonces dale al micrófono, ahí se abre. Eso, Ya. ahí. Ok, ¿qué número tienes? 133. Vamos a ver el mensaje 133. Ay, no. Pues, creo que nos pasó contigo la otra vez, ¿no? Que Que se abro y abrió. justo sale el número. No puede ser. Es increíble. Es la segunda vez que nos pasa eso, porque imagínense el libro, cuánto hay, ¿no? Creo que la otra vez nos dijo a sí mismo y, y bueno, yo abro así en cualquier parte y sale. Y ahora abrí, mira, también sale la página 133, el mensaje 133. Y esto está en números romanos. Pero bueno, otra vez tenemos yo no lo llamo coincidencia porque obviamente es una prueba, es una demostración de que los espíritus están con nosotros, están acá. A ti te lo dicen mentalmente y a mí me hace sacar exactamente en la página donde está. Entonces el mensaje creo que es para todos. Vamos a ver. Dice: la oportunidad de elevación moral que la vida te permite debe ser aprovechada con sabiduría e inmediatamente. La sucesión del tiempo es inevitable y pasada la oportunidad ya la tienes perdida. Tiempo y viento que pasan no vuelven jamás. Así el uso provechoso de cada estímulo de crecimiento interior es bendición que libera. Permanece vigilante, de forma que aproveches todas las horas de tu existencia carnal. Un mensaje, creo que es para todos, ¿no? Y nos está hablando precisamente de estas reuniones, ¿no? Y la oportunidad de elevación moral que nos permite el mundo espiritual al tener estos conocimientos, ¿no? Y aprovecharlos en la vida diaria, ¿no? Entonces, es un verdadero tesoro realmente cuando ustedes vayan viendo cómo la doctrina espírita puede llevarnos a esa reforma moral. Entonces, vamos a reconocer esa bendición que Dios nos ha permitido
de poder a nosotros mismos por nuestra propia voluntad, por nuestra propia decisión también, eh, convertirnos en personas íntegras totalmente, ¿no? Con una moral elevada. Y aparte de eso, las bendiciones que nos llegan desde el mundo espiritual son infinitas en todo aspecto. Entonces, bueno, gracias a este mensaje desde el mundo espiritual, que yo no tengo ni, como les dije, la menor duda, porque coincide con lo que le llegó a Atenea y con lo que justamente habría aquí, el 133. Ok, listo, doctor. Gracias, Atenea. Listo. Gracias. Muy bien. Entonces, queridos, más una vez, muy buenas noches y vamos entonces empezando el tema de esta noche, de tal forma que estamos en la página 105. Por favor, vamos a estudiar sobre fenómeno anímico y también la diferencia entre fenómeno anímico y fenómeno mediúnico. Los dos son igualmente importantes para nosotros espiritistas. Entonces estamos empezando, por ejemplo, la doctrina espírita nos esclarece al respecto de la existencia de dos tipos de fenómenos psíquicos, patrimonio del ser humano, los dos, los fenómenos anímicos de ánima, alma, producidos por el propio espíritu encarnado, como que independiente de la presencia de espíritus desencarnados. Y los fenómenos mediúnicos de medio, producidos por la intervención de espíritus desencarnados, claro que utilizan un vehículo o instrumento humano, que es el medio, para manifestarse. Muy bien, en los fenómenos anímicos, el espíritu encarnado se desprende momentáneamente de su cuerpo físico y entra en comunicación con otros espíritus desencarnados, pero a veces encarnados también, y estos pueden estar en cualquier parte del mundo. No hay límites para eso. Muy bien, durante ese desprendimiento, que puede ser más o menos duradero, el espíritu encarnado, desprendido o desdoblado, tiene conciencia de lo que ocurre, tanto en el plano físico como en el plano espiritual, pudiendo participar activamente de ello. Allan Kardec, en el Libro de los Espíritus, en su segunda parte, capítulo 8, denomina los fenómenos anímicos fenómenos de emancipación del alma, porque en esa condición el espíritu se revela más libre, más independiente. Los fenómenos anímicos pueden ser fácilmente confundidos con los de la naturaleza mediúnica, por traer en sí las impresiones del medianero que los dirige. Es oportuno recordar que en todo y cualquier fenómeno mediúnico, la presencia del factor anímico es inevitable. O sea, hay más o menos alguna influencia del alma del propio medio. Porque es así. Claro que hay medios más transparentes que otros, de tal manera que
cuanto menos participación del medio, más como que pura es la condición de la participación del espíritu, sea por la psicofonía, sea por la escrita mediúnica. Entonces, es así. A veces yo me acuerdo cuando es muy importante una determinada comunicación, por ejemplo, un capítulo de un libro psicográfico. A veces el autor, yo me recuerdo, lleva el alma del medio para bien más lejos, para que por causa de una distancia mayor, él tenga una menor influencia en la comunicación de aquel espíritu. ¿Comprende? Entonces hay una variación de medium para medium. Y a veces el mismo medio en un momento se queda más participativo y en otro, por una condición de su propia mediunidad, está menos activo y entonces el mensaje es más del propio espíritu que se está comunicando. Muy bien. Los fenómenos anímicos pueden ser fácilmente confundidos con los de naturaleza mediúnica, por traer en sí las impresiones del medianero que lo dirige. Es oportuno recordar que en todo y cualquier fenómeno mediúnico la presencia del factor anímico es inevitable, por el hecho de valerse el comunicante espiritual desencarnado de los elementos biológicos, psicológicos y culturales del medio para elaborar y exteriorizar su mensaje. Se espera que la interferencia anímica no ultrapase las líneas de lo admisible, digamos, de lo soportable. Yo voy a me referir a un aspecto para reflexión que tiene a ver con este tema. Hay un libro de Kardec que todos escucharon, leyeron, que se llama La Génesis, que hace parte, claro, de los libros principales de la codificación kardeciana. Y en este libro, La Génesis, que es un libro de una lectura, un estudio obligatorio para cualquier espírita. Y entonces este capítulo se llama Uranografía General. Y entonces, en un determinado momento, el médium que se llamaba Camille Flammarion, un espíritu muy importante que fuera contemporáneo de Allan Kardec. Camille Flammarion trabajó publicando, escribiendo como medio también inúmeros libros. Después me voy a postar en nuestro grupo una referencia que yo he hecho y la puso en Facebook para que ustedes puedan mirarlo, ¿no? Es interesante. Y entonces Camille Flammarion fuera uno de los más importantes astrónomos de Francia en el siglo XIX, que es el siglo de Kardec y del espiritismo, claro. Y entonces Camille Flammarion
como que sienta en su mesa para escribir. Escribe cosas lindas. Y cuando al final, quien firma esta comunicación que habla sobre planetas, estrellas, cosas de como que de la naturaleza del universo, la firma es de Galileo Galilei. Y entonces hace que se mostrase al contrario el autor espiritual, Galileo Galilei, por el medio escribiente Camille Flammarion. Con el tiempo, estudios revelaron que Camille Flammarion fuera el propio Galileo Galilei muchos siglos después, en Francia, como Flammarion. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es la idea? Es de que este mensaje psicográfica tenía la signatura de Galileo. Y entonces Flammarion se quedó desdoblado y una vez desdoblado, tenía una recordación en su memoria profunda, inconsciente, sus bases como astrónomo, como que el padre de la ciencia moderna, como él es considerado hasta hoy. Entonces no fuera un mensaje psicografado, fuera un mensaje anímica, ¿comprenden? Se quedó comprendido. Después, si quieren, podemos hablar con algunos detalles más, porque este aspecto tiene a ver con el tema de ahora mismo, de hoy. Entonces, en el estudio de los fenómenos psíquicos, es importante saber distinguir animismo de mistificación mediúnica. ¿Cuál es la diferencia? Animismo es algo fisiológico, natural, pero algo que sea como una mistificación es muy distinto porque es alguna cosa voluntaria de este supuesto medio escribiendo algo que sea de su propia mente, con conciencia de lo que está se pasando, pero con la intención de engañar, de mistificar, de fazer passar su condición anímica, vamos decir, mistificadora, como se fuera de un medio. ¿Entiendes? Es una cosa de una actitud que no tiene nada de ética en las cosas de la mediunidad. No se puede inventar, no se puede hacer de propósito una cosa engañosa, una cosa falsa. Pero, mis hermanos, en este mundo, en cualquier país, en la historia de los fenómenos psíquicos, ya tuvimos de todo. Lamentablemente, también cosas de, vamos decir, mistificación, que es una cosa horrible de parte
de cualquier ser humano que está haciendo parte integrante de un grupo de desarrollo de la mediunidad y puede decir con sus propias expresiones y palabras una cosa que tiene a ver con un hombre, pero es una invención, como una creación de este hombre o de esta mujer para se pasar como medio, pero no es. Esto puede crear problemas muy serios de credibilidad. Entonces, vamos mirando acá. La mistificación mediúnica es intencional. Significa decir que no hay un espíritu comunicante. El pseudo-medium simula consciente una comunicación mediúnica. Esta condición representa uno de los más serios obstáculos encontrados en la práctica mediúnica, capaces de preocupar, incluso perturbar a muchos trabajadores. Inadmisible. Y si en alguna reunión el dirigente sospechar de que hay algo de este tipo, hay que después del cierre o en otro día, el dirigente llamar a este medio o este tal vez candidato a medio para haber una charla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa contigo? Y una curiosidad, cuando alguien hace eso, frecuentemente, hace muchas veces, porque en verdad no es medio, pero desea ser mirado como medio, considerado como tal. No es bueno, es un problema, pero hay que sanar el problema con la conversación para un aclaramiento de toda la situación. ¿Está bien? Porque no hace sentido. Entonces, 106. La preponderancia del fenómeno anímico está bien caracterizada en dos situaciones específicas. Entonces, ahora es animismo, es algo verdadero, pero no mediúnico. Mistificación es otra cosa. Y nosotros, estudiando la mediunidad, debemos comprender bien las diferencias entre estos tres distintos aspectos. ¿Está bien? Ítem A. En el inicio de la práctica mediúnica, cuando los canales mediúnicos están siendo desobstruidos por los espíritus, puede haber, vamos a decir, algo de una dificultad. En esa situación, el medium principiante encuentra barreras físicas paulatinamente superables a lo largo del tiempo. Entonces, es una época de el empezar del trabajo mediúnico que sea más un animismo, pero no hay la intención de falsificación. Cuando hay la intención, es otro departamento. Ítem B. En las desarmonías psicoemocionales generadas por errores o crímenes de la persona, que la persona cometió en el pasado, en otras existencias. La persona inmoviliza gran coeficiente de fuerzas de su mundo emotivo
en torno de una experiencia infeliz al punto de generar cristalización mental no superada por el choque biológico del renacimiento en nuevo cuerpo físico, claro. Fijándose en estos recuerdos, pasa a comportarse como si estuviese aún en el pasado, que teme resucitar, actuando como si fuera un espíritu que se estuviese comunicando. Pero no hay acá también una mala intención. Es una cosa conocida, es anímico por causa de un personaje de su memoria profunda que viene a tona, como se dice, que se predomina como si fuera un otro espíritu, pero no es. Es el espíritu del medio, pero en una condición de su propio pasado. No es difícil comprender estas posibilidades. Tanto para nosotros que estamos deseando el desarrollo de la nuestra mediunidad, como también de los dirigentes que deben conocer estas posibilidades y siempre tratar de, cuando puedan surgir, con toda la naturalidad, con toda la simplicidad, buscando la orientación reservadamente, por ejemplo, para este aprendiz de la mediunidad. Entonces, estos dos ítems, A y B, son muy interesantes que nosotros conozcamos. Debemos, por tanto, diferenciar fenómeno anímico propiamente dito, que es la manifestación de una facultad psíquica natural y que forma parte de las conquistas evolutivas de cada ser humano, cuanto la diferencia de mistificación del fenómeno mediúnico de forma intencionada. Otra cosa, o de la evidencia de un desequilibrio psíquico originado en acciones cometidas en el pasado por la persona en cuestión. ¿Todo listo, queridos? ¿Todo bien? Entonces, los fenómenos anímicos auténticos, verdaderos, entendidos como reveladores de una actividad extracorpórea, son variables. Y ahora vamos a estudiarlos cada uno en secuencia. Estudiaremos. Sí, Miguel, por favor. Gracias. Bueno, posiblemente como ustedes son muy avanzados, yo apenas voy empezando. Me di la tarea de analizar un poquito a la página anterior, porque habíamos revisado la vez pasada. Yo tengo la siguiente interpretación, si me dice estoy correcto. En el párrafo 3 de la página 105, en la 1, 2, 3, se menciona que el espíritu desencarnado desdoblado tiene conciencia, o sea, está consciente. Y en el último párrafo de esa misma página se dice que esta persona pseudomedium también está consciente. Sin embargo, hay una diferencia que yo noto de manera significativa, que el espíritu está consciente con C, o sea, se da cuenta de una facultad psíquica, mientras que el pseudomedium está consciente con SC, o sea, es una facultad racional, por eso es que tiende a engañar. No sé si está correcta mi interpretación. Entonces, eso quiere decir que si yo entiendo la diferencia entre consciente con C y consciente con SC desde el punto de vista ortográfico, entiendo la diferencia entre el espíritu anímico, perdón, entre los fenómenos anímicos
y los fenómenos que no son anímicos, sino que son mediúnicos, ¿es correcto? Miguel, yo no comprendí bien la cuestión de la palabra. Estar consciente es estar despierto. Como cualquier uno, yo y tú y todos acá, estamos conscientes. Porque hay una mediunidad, en que el medio que está, por ejemplo, escribiendo, él está consciente, pero puede estar semiconsciente, pero también puede estar inconsciente, de tal manera que la ligación entre el desencarnado que está se comunicando y el medio puede encontrar este medio en 3 niveles básicos de conciencia: inconsciente, semi-inconsciente o plenamente consciente, que no causa ningún problema para la comunicación. Pero, como yo había comentado, si el espíritu de un benefactor desea traer algo que sea de su propia, claro, de su propia condición, y si tiene algún deseo de que el medio pueda alterar algo, cambiar alguna cosa, trayendo una contribución inevitable porque está más consciente, más cerca de su cuerpo, se tiene una ascendencia moral, puede poner este medio más para lejos, para que su producción por escrita sea más transparente, algo del pensamiento de este espíritu comunicante. Esta es una cosa. No sé si estabas hablando de eso, Miguel. Sí, pero posiblemente a lo mejor causó una confusión. Mire, si me permite leer nada más dos renglones. Del ¿Dónde párrafo 3, estamos? ¿En qué página, parte de la parte? página ¿Qué 100, para? tercer renglón, ¿sí? Tercer Disculpe, renglón, ¿qué parágrafo? dice, el espíritu encarnado, desprendido o desdoblado, tiene conciencia de lo que ocurre, ¿sí? Ahí primero, ¿sí ya lo vio? El tercer párrafo, segundo renglón. El espíritu encarnado, desprendido o desdoblado tiene conciencia de lo que ocurre, ¿sí? Ok. Conciencia con C. En el último párrafo de esta página, donde dice el sedio medium simula conscientemente con ese C, es decir, tiene la intencionalidad por su raciocinio. Pero lo que yo entiendo es que arriba el consciente del espíritu con C sin ese C es porque se da cuenta el espíritu no es intencional como lo hace el pseudo medium para querernos engañar. Por eso me refería yo que al hacer la distinción de consciente con C y consciente con ese C, me ayuda a entender la diferencia de estas dos situaciones, ¿sí es correcto? Porque los dos están conscientes, pero con diferente tipo de conciencia. Creo que yo estoy leyendo el último parágrafo para que yo pueda te acompañar, pero no estoy mirando nada de palabra de conciencia, porque para mí, yo no comprendo bien porque yo hablo mismo es portugués, pero en portugués, por ejemplo, cuando yo digo, yo tengo conciencia de lo que pasa en el mundo, es con SC, siempre. Yo no tengo idea, no me acuerdo ahora, de conciencia sin el es. Es la que Para suena. eso, tal vez Este, sea un error de
de la traducción. No sé. Ah, no, yo había estudiado otras cosas precisamente y sé la diferencia. Sí se escribe de las dos maneras y tiene diferente significado. Sí, creo Que lo quería que aplicar yo ahorita aquí. creo que están usando la misma idea, pero con algún error en una palabra poniendo el es y en otra parte del texto no poniendo el es. Pero, ¿qué es en español? Con es siempre, Con las dos. siempre. Y en portugués también. ¿Entiendes? No, creo que no hay ni en español ni en portugués conciencia, una palabra sola, sin el es. Me lo voy a dejar de tarea y se los comparto en el grupo. Hay una situación que quisiera aclarar respecto de lo que nos dice Miguel y en estos párrafos, estos 3 párrafos que nos hablan en la página 105, los fenómenos anímicos, como decía bien el doctor, son diferentes de la mixtificación. En la mixtificación nosotros de pronto querríamos engañar de alguna forma, pero en los fenómenos anímicos que ya son como fenómenos psíquicos, como en el caso, como dice acá, de la emancipación del alma, ¿no? En la que uno puede desprenderse, en mi caso yo por lo que tengo este tipo de mediunidad, es lo que hablo. En mi caso, cuando hay el tipo, lo que llaman la incorporación, no hay una incorporación como tal, pero sí, como dice acá, uno se desprende momentáneamente del, del cuerpo, que puede ser tomado ciertos órganos por los espíritus para poder hablar. Ahora, en lo que es la emancipación del alma, porque también eso es algún momento les contaba, sobre los viajes astrales, salirse del cuerpo, el desdoblamiento astral, que la doctrina espírita lo llama emancipación del alma. Entonces, cuando uno sale, uno está consciente, como dice acá, consciente de que se encuentra en el mundo espiritual, consciente de que uno puede contactar con entidades espirituales o puede obtener información por uno mismo en el mundo espiritual, en la cual no ha habido mediunidad, porque no es que ha habido una intervención espiritual que me ha ido diciendo, no he sido yo mediúnico, sino que la información la obtuve por mí mismo a través del desprendimiento astral o del desdoblamiento o emancipación del alma. Entonces, eso es lo único que nos dice acá, que la diferencia entre la mediunidad y los fenómenos anímicos o psíquicos es que en lo uno hay intervención espiritual y en la otra es que uno mismo por nuestra propia conciencia ha podido obtener esa información. Esa es la única diferencia de lo que hablan estos párrafos, Miguel. Sí, gracias. Ok. Como que me lo dejo de tarea. Sí. Gracias. Muy bien. Entonces vamos volviendo a la página siguiente, 106. Déjame ver dónde estábamos. Entonces vamos mirando uno por uno, ¿no? Uno de cada vez. El sueño número 1. El sueño es el más fisiológico que hay. Toda la gente sueña, ¿no? Entonces, el sueño es el recuerdo de lo que el espíritu vio mientras dormía. Muy bien, la libertad del espíritu es juzgada por los sueños. Más o menos, porque hay mecanismos de los sueños que son como que experiencias vívidas del alma cuando la gente está durmiendo. Pero hay otros mecanismos que estudiamos en neurociencias, en psicología, de sueños que no tiene a ver con el desdoblamiento o una experiencia fuera del cuerpo durante la noche. Pero volvemos al texto. La libertad del espíritu es juzgada por los sueños. Por ejemplo, si alguien
cuando está durmiendo, sueña y si recuerda al despertar en la mañana del día siguiente que estuve, por ejemplo, visitando el planeta Júpiter, entonces está desdoblado y tiene una condición de libertad que permite que por la noche pueda ir a un sitio muy lejos de acá. Y entonces puede dejar este registro en su conciencia luego cuando despierta. Entonces, miren, es un grado de libertad inmenso. Salir desdoblado de la cama, del lecho, en la tierra, en su ciudad, en su hogar, y visitar algo que es una cosa muy especial. Pero en general, los sueños son algo más simples para la mayoría de las personas. El espíritu, miren, está jamás inactivo. Durante el sueño se aflojan los lazos que lo prenden al cuerpo y no precisando entonces de su presencia, él se lanza por el espacio y entra en relación más directa con otros espíritus, sea en una región cualquier de la tierra, sea en una corteza de vida para más bajo o para más alto. Entonces, se puede ser una cosa una noche, otra cosa muy distinta en otra noche. Va a depender del grado de libertad, de tránsito que cada uno tiene de acuerdo con sus condiciones fisiológicas de desdoblamiento a la noche. La mayoría de las personas no sueñan, pero olvidan lo que hicieron. Al día siguiente, ¿qué pasó? No tuve ningún sueño, pero tuve. Solamente no se recuerda. ¿Comprenden? Muy bien. Cuando el cuerpo reposa creyendo, creedlo. ¿Qué está escrito? Cuando el cuerpo reposa, creedlo. Creerlo. O sea, creerlo. De creer. Creerlo. Ajá. Pero falta el R, ¿no? Bueno, aquí le tengo completo. Creerlo es una palabra como hacerlo, como en español de España, ya. Sí, pero falta la letra R. Creerlo. Sí, pero eso es lo que le explico, doctor. Acá, Usted como sabe acá, portugués, en el español de España hablan con creerlo en la D en lugar de la R. muy bien, disculpe. Hacerlo, o sea, cuando habla de vosotros podéis, vosotros hacerlo, vosotros. Entonces, cuando Sí, habla yo como vosotros, comprendo, pero utiliza. pensaba que en el español, creerlo con R, creerlo. Sí, Y acá, hay las acá dos está. formas en español. Sí, son las dos formas. Muy bien, muy bien. Ajá. Estoy aprendiendo un poquito, un poquito más cada noche, ¿no? Gracias. Pasa Entonces, de vuelta. en español, hablan mal su español, porque creo que nosotros hablamos mejor. Parece. En España. Sí, a veces pareciera que ellos tienen un español un poco raro, un castellano un poco raro. ¿El mío o de Gustavo? No, el de España, el de España. De España. Muy bien.
Es, volviendo entonces, cuando el cuerpo reposa, créanlo, el espíritu tiene más facultades que el estado de vigilia. Se acuerda del pasado, pero ni todos. Y algunas veces prevé el futuro, mucho raro, muy raro. Adquiere mayor potencialidad y puede ponerse en comunicación con los demás espíritus, en este mundo o en el otro. Y curiosamente, cuando leemos, parece que está hablando de mediunidad, pero no es. Es fenómeno de emancipación del alma del tipo llamado el sueño. Porque mismo en el sueño puede tener contacto con espíritus, pero no es mediúnico, es anímico. Y entonces, estando entorpecido el cuerpo, el espíritu trata de romper sus cadenas y de investigar en el pasado o en el futuro. A veces no. Muchas veces, cuando son espíritas, están trabajando en el más allá. Frecuentemente, él mismo o ella no se recuerda de nada. Pero, por ejemplo, alguien con quien trabaja a veces en una noche o otra, la otra persona cuenta qué pasó entre los dos trabajando en aquella noche, ¿comprenden? Pero uno de ellos no se recuerda por causa del tipo de vínculo entre el alma, su psiquismo y su cerebro, ¿comprendes? Dependiendo de la relación del alma con el cerebro, puede haber una facilidad para los recuerdos, pero en la mayoría no. La gente no tiene idea qué pasa por la noche. Es muy variable, es natural estas variaciones. Y a veces una misma persona en una época tiene más recordaciones, en otra época no. ¿Puede volver? Puede, porque no hay una cosa determinada, fija para todas las noches, todas las épocas de estos fenómenos naturales de cualquier uno cuando estamos durmiendo. Entonces, Doctor, sí, por favor. ¿puedo hacer una pregunta, por favor? adelante, Eh, gracias. Sí, el caso de los sueños que he tenido con mi hija eh, han sido alrededor de 33. Y en ocasiones yo recuerdo claramente el sueño. En una ocasión estábamos como en el espacio y ella me estaba mostrando las galaxias y no estamos hablando así, ¿verdad? Pero como telepáticamente, una comunicación telepática. En otras ocasiones he podido abrazarla, en otras ocasiones diferentes escenarios, diferentes, compartir con ella, conversar con ella en muchos diferentes lugares, de diferentes maneras y he podido recordar al despertar. Y ha sido como para mí, ha sido como ese consuelo, ese bálsamo, porque eh, pues uno nunca espera, uno siempre piensa que uno se va primero y que un hijo, que una hija. Y entonces pues
Yo pienso que no, ¿verdad? Ahora en el contexto que está explicando el doctor sobre esas visitas en sueños, es que yo he tratado de comprender, sí, tratando de comprenderlas mejor. Pero sí, ha sido de en cierta manera sanador para mí haber tenido todas estas experiencias. Muy bien, Daisy. Son fenómenos anímicos muy interesantes, muy naturales, muy buenos. Y una observación, es una curiosidad. Ah, la gente que cuando duerme tiene evidencias y cuando despierta en la mañana del día siguiente, la gente que se recuerda bien, muchas veces, muchas noches seguidas, en general, estas personas son medios en potencial o medios que ya trabajan en una casa espírita, como de psicofonía, de evidencia o de psicografía. Entonces, en general, la gente común que no tiene mediunidad, que puede ser espírita, pero no tiene una mediunidad cualquier o tal vez desarrollada, son los mismos que cuando despiertan en la mañana siguiente no se recuerdan de nada. Ustedes van como que conociendo personas de un tipo que son medios que se recuerdan de los sueños y de otro tipo que no son medios ostensivos y nos recuerdan. Son dos aspectos muy interesantes que son comunes. Por ejemplo, yo no soy medio ostensivo, soy medio intuitivo. Cuando yo duermo, yo muero. Yo no me acuerdo de nada cuando estoy durmiendo y mucho menos en la mañana del otro día. Entonces, es este tipo de cosa que yo estoy hablando. Tal vez sea semejante con ustedes, pero tal vez tengamos algún cambio, ¿no? Mezclando las dos cosas. Gracias, gracias. Gracias a ti, Daisy. También tiene levantada la Buenas mano. noches. Tiene levantada Quería la hacer mano una Roxana. pregunta. Buenas noches. A ver si se escucha bien. Mi pregunta va más allá de, en psicología hablan que los sueños es más el reflejo del inconsciente, pero hay posibilidad de que cuando uno tiene esa mediumidad, en algunos sueños se vea revelado el inconsciente y en otros se trabaje espiritualmente, porque a mí me ha pasado que a veces en sueños yo estoy peleando y de hecho amanezco hasta mayugada con moretones así. Hay otros sueños que tengo premoniciones y no sé si hay otros que sean de mi inconsciente, de cosas que tengo ahí guardadas por sacar. Entonces no sé cómo diferenciarlo. Gracias. Roxana, muy buena observación. Los psicólogos tienen una idea del inconsciente, pero todo que no es consciente hace parte del inconsciente y puede ser todo que pasa, por ejemplo, cuando estamos durmiendo, que no tenemos idea de, vamos a decir, sus detalles, o mismo cuando tengamos. Todo eso hace parte del inconsciente. Por ejemplo, en las terapias
de vidas pasadas. El paciente está en, por ejemplo, un consultorio del doctor o de la doctora. Y entonces, por causa de los pases magnéticos y de una idea de una especie de hipnotismo, porque estas terapias, los terapeutas de vidas pasadas, en la mayoría, ellos son hipnotizadores. Entonces, ellos van llevando al paciente que duerma y pueda accesar registros de su alma, registros que no tienen cuando están despiertos cada día, pero cuando están durmiendo o cuando están en una terapia buscando cuestiones para un aclaramiento cuanto a los orígenes de sus problemas, todo eso es inconsciente. Entonces, el sueño nos permite acceso a el nuestro inconsciente, pero el problema, que no es problema, es si el sujeto va a recordarse o no en el día siguiente. Entonces, no te preocupes, hay una variedad de posibilidades de estos fenómenos cada noche, dependiendo de la fuerza de cuánto el alma está más o menos fijada en el cuerpo físico de cada uno. Hay niveles distintos de desdoblamiento. Y estos niveles distintos pueden ser la explicación de toda una variedad de posibilidades de recuerdos o no de lo que pasó en las noches de nuestra vida. Y no podemos olvidar que tenemos inúmeras noches, inúmeras vivencias. Siempre ellas existen, pero muchas veces no tenemos idea. De tal manera que cada uno es uno, cada uno tiene su fisiología, su relación del inconsciente con el consciente. Y por eso se puede más o menos comprender o explicar toda una variabilidad de las experiencias humanas, cada noche y cada día. ¿Está bien? Adelante, entonces. Entonces, yo estoy acá volviendo. Miren qué interesante. Estando entorpecido el cuerpo, el espíritu trata de romper sus cadenas y de investigar en el pasado o en el futuro. Esta es una frase que no es siempre que puede pasar algo de este tipo. Depende de cada uno. ¿Cuáles son nuestros intereses cuando estamos fuera del cuerpo? Nadie sabe cuando estamos despiertos. Pero en el más allá, en el desdoblamiento del sueño fisiológico, es que cada uno puede mostrar quién de hecho es. Nuestras predisposiciones, nuestras curiosidades, nuestras tendencias, inclusive para nosotros mismos, por causa de la libertad, para la movimentación por la noche. No solo curiosidad,
movimentaciones del punto de vista espacial, pero también del punto de vista temporal. Mire qué cosa hermosa, que podamos viajar para muy lejos de la ciudad que vivimos, lejos en el espacio-tiempo, como hablamos en física, curva espacio-tiempo. Es una cosa muy curiosa, hermosa también, para que podamos estudiarlas cada vez mejor, ¿no? Para una comprensión de la naturaleza del alma, del pensamiento, de la realidad del alma inmortal. Cuánta experiencia, cuánta memoria en el inconsciente, cuántas vidas vivimos, ¿no? Años, siglos de vivencias, todo está registrado. Nada se puede perder. Y todo este conjunto de las memorias le llamamos también de inconsciente. Entonces, el sueño libera parcialmente al alma del cuerpo. Cuando duerme, el hombre se halla por algún tiempo en el estado en que queda permanentemente después que muere. Claro, hace sentido. Dependiendo del desplazamiento, está tan liberto como que tan capaz de viajar en el tiempo y el espacio, que es como si estuviera muerto, pero no está, porque permanece, claro, vinculado a su cuerpo, hasta que al morir va a vivir algo semejante, pudiendo estar completamente lejos de su cuerpo ahora, sin vida. ¿Todo bien? Por último, los espíritus elevados cuando duermen van junto a los que son iguales o superiores. No pierden tiempo con cosas humanas, más del hombre inferior, del hombre sin una vinculación con su propio progreso moral, espiritual. Una cosa que debemos observar, cada uno cuando duerme puede subir para cortezas en el más allá de más elevación. Otros se quedan cerca del cuerpo en una banda, vamos a decir, de umbral medio. Otros van a colonias como nuestro hogar, pero la mayoría baja para umbral inferior, tinieblas, superior, medio, inferior, y también zonas abismales. Entonces, yo acostumbro decir que cada uno acá en la tierra, cada oveja del rebaño del Maestro Jesús es distinto. Y cada uno de nosotros tenemos nuestro sitio propio. Siempre o casi siempre, cuando dormimos, vamos antes de todo para ahí, para encuentro por afinidades. Pero ¿dónde? Depende de cada uno. Para más arriba, por ejemplo, en la corteza del umbral superior,
más alto, ciencia, creencia, cultura, más alto, amor fraterno universal. O sea, ¿por qué que debemos, médiums o no, espiritistas o no, cuando vamos a dormir, una oración? Una oración para que siempre que posible vamos para arriba y no para abajo. ¿Por qué? Porque vivir abajo, cuando se puede intentar estar arriba, es una pérdida seria de oportunidades de estudios, aprendizaje, crecimiento en buenas compañías de buenos espíritus más o mucho más adelantados que nosotros. Entonces, cuando alguien muere, ya tiene su sitio. Gustavo, por favor, vamos Sí, pensando en una tiene una conclusión. pregunta, Carlos. Sí, gracias, ya me la contestó el doctor. Ah, ya. Sí, sí, era justamente porque cuando dormimos somos libres y cuando de ir a donde queramos y cuando morimos después ya no somos libres. Pero me doy cuenta que es un tema de sintonía, como él decía. Sí. Disculpe, yo no comprendí. ¿Puede repetir, Sí, sí. por favor? Disculpa, es que soy chileno. Ya, la pregunta era por qué cuando dormimos nuestro espíritu es libre de viajar al pasado, al futuro, a planos superiores. Sin embargo, cuando morimos ya no es tan libre el espíritu para Sí, hacerlo. Carlos, nosotros cuando dormimos solo vamos para más arriba en cortezas de bienestar, de libertad, de cultura, de ciencia, de arte, por el tiempo que podamos soportar. Porque podemos desear, porque estamos conscientes de que estas cortezas son reales y tenemos afinidad con ciencia, arte, conocimiento, cultura, y nos buscamos estas cortezas, pero no soportamos por mucho tiempo, dependiendo de la nuestra media, de promedio de la nuestra realidad actual, del punto de vista moral. Ellos, los más elevados, siempre por amor nos reciben con mucho cariño, intentando, porque saben que cuando estamos entre ellos, nosotros aprovechamos y tenemos como que una invitación para nos quedarmos acá en la tierra, evolucionando y nos quedando mejores, para en el futuro podamos vivir arriba todo el tiempo. Pero cuando morimos también podemos pedir el obsequio de un tiempo con los benefactores. Pero es un tiempo. Después bajamos y vamos buscando el equilibrio de nuestras mentes espirituales, nuestras almas, nuestros espíritus, con una condición en que podamos nos quedar ahí la mayoría del tiempo, pero no necesariamente siempre. Es una cosa de promedio. Todo eso es muy dinámico, Carlos, muy dinámico, porque no tenemos cuerpo. Viajamos como pájaros, mismo con asas emprestadas, porque no tenemos, para el oriente, el occidente, para cualquier país del mundo, no solo
junto de los encarnados para visitarmos París, la Tour Eiffel, porque antes no habíamos en vida tido la oportunidad. Pero lo más importante no es eso, es cuanto a la altura. ¿Entiendes? Porque no pienses que la gente tiene idea de, por ejemplo, la Divina Comedia de Dante Alighieri. Cielo, infierno, purgatorio, limbo. La gente no tiene idea. Entonces, si no tiene conciencia, va a volar, flutuar e encontrar su sitio donde se quede más cómodo, más confortable. Va a conocer qué pasa y va a trabajar en sí mismo para un adelantamiento que permita una ascensión, una vida más cerca de los espíritus buenos. Otros, hasta los ángeles, porque son espíritus que se adelantaron. Por ejemplo, cuando estudiamos Kardec, el libro de los espíritus, la jerarquía de los espíritus, espíritus de primera orden, de segunda, de tercera. ¿Quién nosotros somos? Vamos a decir de tercera, que son los peores. Vamos nos encontrar con los que son semejantes a nosotros. Y cuando no tenemos idea de todo este conjunto de posibilidades, nos quedamos retrasados, nos quedamos inmóviles, estagnados por mucho tiempo, porque no tenemos ni los conocimientos básicos sobre la realidad espiritual. Por eso que el espiritismo bien conocido, o más o menos bien conocido, no es algo solamente para el ejercicio de la mediunidad. Es una ciencia maravillosa sobre la realidad de los hijos de Dios, no solo en la tierra, pero en cualquier sitio. Gracias. Gustavo. Tiene una pregunta, Romy. Sí, Adelante. lo que pasa es que yo justo quería comentar algo y de repente por ahí de repente alguien tiene una experiencia que me pueda sumar aquí, porque justo comentaba el hermano Sergio de los niveles, ¿no? O bien vamos arriba o bien vamos abajo o nos quedamos casi al nivel donde estamos cuando estamos en los sueños. En mi caso, por ejemplo, cuando he ido a lugares así con maestros y todo, he sentido claramente cómo mi energía se desgasta. O sea, como que no, rápido como que me apago, no sé, como que me apagan la luz y dejo o sea, estoy viendo, estoy en un lugar hermoso, mágico de repente, o con algún maestro iluminado y, y solamente dura un tiempo y comienzo a desgastarme como si mi energía se fuera. Me ha pasado varias veces y siempre he tenido esa duda, ¿no? ¿Por qué cuando estoy normal, o sea, en mis sueños, pero de repente con personas como yo, amigos, conocidos, porque sí, para que en los sueños contacto mucho con fallecidos, con familiares, conversamos, hablamos, todo, pero estoy tranquila. Pero cuando siento que me elevo en nivel, sí siento que mi energía se desgasta muy rápido y no completo lo que quisiera, la información que quisiera obtener. Me gustaría de repente, si alguien tiene algo que comentarme al respecto, le agradecería bastante, doctor Sergio Gustavo. Sí, Romy, cuando estás como que teniendo la oportunidad cuando duermes de estar con gente que son semejantes a ti, que tiene lazos de afinidad, porque son de una misma condición moral, de promedio. Es una cosa que no
no desgastas tu energía porque estás cerca de tus similares, semejantes. Pero cuando estás más arriba, el aire es distinto, tiene menos oxígeno. Es una atmósfera distinta, tanto del punto de vista espiritual, psíquico, psicosfera, como también cuanto a aspectos del aire. Y entonces tiene que estar como que gastando energía vital para te quedares ahí. Y entonces, disculpe, y entonces pierdes energía para estares confortable en cortezas superiores. No es tú, Mari, nosotros, todos. ¿Comprendes? Por eso, Mari, que hay gente con más limitaciones que cuando duermen baja para umbral inferior o tiniebla, se queda muy bien, porque ahí es su sitio habitual. Entonces no pierde energía, a no ser que van bajando por causa de presión psíquica de obsesores. Ahí es otra cosa. Entonces, por eso que yo decía, cada uno tiene su hogar, su sitio, mejor diciendo. En este sitio específico que cada uno tiene el suyo, se queda bien. No pierde energías para quedarse ahí, por causa de la identificación vibratoria, porque estás cualquier uno en su ambiente habitual, natural. Entonces no hay esfuerzo, entonces no se pierde energía. ¿Te parece bien? Muchas gracias, doctor Sergio. De nada. Pero todavía me queda la duda, ¿cómo hacer para tener, porque obviamente uno quisiera elevar más, conocer más, saber más, ¿no? Pues me ha Muy pasado bien, que quisiera quedarme más, escuchar más lo que me decían. claro. Sin embargo, Entonces, me quedo sin mirarlos, los escucho nada más y ya siento que mi presencia ya no está ahí y me voy disolviendo y llego y despierto prácticamente. Entonces, ¿cómo hacer para mantener un nivel de repente un poco más de energía o no sé cómo se puede expresar eso? Romy, hay mecanismos más simples, más inmediatos, otros no. Entonces, cada uno tiene su mejor sitio. Entonces, ¿para qué estamos en la tierra? Somos hijos de Dios, todos nosotros, muy poco adelantados, con muchos problemas en nuestro pasado. Entonces, ¿para qué estamos acá? Para sustituirnos con el tiempo los nuestros vicios morales por las virtudes. Orgullo, egoísmo, vanidad, indiferencia. Todo eso nos pone abajo del punto de vista vibratorio y de la geografía del mundo espiritual. Pero compasión, caridad, empatía, humildad, simplicidad, respeto, paciencia, alegría, fe, fraternidad, todo eso cuando vamos como que teniendo como una conquista del espíritu inmortal, son virtudes. Cuanto más virtudes, más libertad en el más allá. Más encuentro por afinidad
Porque ¿quién son los espíritus superiores de primera orden? Son aquellos que tienen más virtudes, menos vicios. Este es el sentido de la vida. Entonces, cada uno que quiera ser feliz, vamos a decir de una forma metafórica, en el reino de Dios, en los cielos, solo hay un camino, es el camino de las virtudes. Si no las tenemos, si continuamos siempre egoístas, para abajo. Entonces, es un proceso. Hay que dedicarnos personalmente, esfuerzo y el consecuente mérito de estos esfuerzos para la búsqueda de las virtudes. Y hay un tesoro de recompensa por eso. Vivirmos cada vez más en cortezas más llenas de amor, de luz, de caridad, de bienestar, de felicidad, reino de Dios. Paraíso. ¿Qué es el paraíso? Cortezas las más superiores. Entonces, hagamos lo que necesitamos hacer. Queridos, ¿todos bien? Yo pienso que podemos volver a este estudio exactamente en este punto que es muy rico para nuestra comprensión en la semana que es la próxima, en el día 24 de septiembre. ¿Puede ser? Acá ya es un poquito más adelantado y el reloj. Ok, estamos de acuerdo. Bueno, para cerrar. Bueno, para concluir, quisiera aportar algo también respecto de la pregunta que nos hizo nuestra amiga. Nosotros obviamente tenemos estados vibratorios, ¿no? Mientras más altos sean nuestros estados vibratorios, pues vamos a poder acceder a estos mundos espirituales felices, estas dimensiones espirituales mucho más altas, mientras más sutil sea nuestro periespíritu, ¿no? Como decía el doctor, todo depende de nuestra elevación moral, porque depende de nuestra reforma moral para que nosotros vayamos adquiriendo cada vez más sutileza en nuestro periespíritu. Y de esta forma vamos a tener también sintonía con buenos espíritus, nuestros estados vibratorios van a sintonizar con ellos y vamos a poder tener más contacto con los buenos espíritus. Mientras aún es, bueno, el hecho de que te haya pasado, de que hayas podido acceder y no estés mucho tiempo, obviamente es porque estás ya en sintonía con buenos espíritus, pero aún falta. Entonces, mientras más vayamos progresando en esta reforma moral, en este progreso espiritual, pues vas a ir adquiriendo un contacto más concurrido con ellos. Otra cosa es, también hay que diferenciar lo que son los sueños de las comunicaciones reales o de los sueños en los cuales hay comunicaciones reales con nuestros seres queridos o con seres espirituales. Aprender a diferenciarlos también, porque muchos pueden ser sueños normales, ¿no? Psicológicos, pero en otros hay situaciones reales y los cuales incluso son comprobables. Más o menos como lo que nos pasó ahora y la semana anterior también, que algo que muy difícil puede darse como coincidencia, ¿no? Que decirle, como a la señorita le dije, que piense en un número y el número que le venga, eso fue recibido vía mediúnica por ella y vía mediúnica igualmente por mí, porque coincidimos exactamente de 200 mensajes en el mismo número. Entonces ahí ya no hay coincidencia. Nosotros podemos ver que es una prueba más bien, una prueba que ellos nos están dando de la presencia espiritual.
Así que en los sueños también nosotros podemos ver cuestiones que no son coincidencia, al menos cuando vemos ciertas cosas que se cumplen, ciertos anuncios que nos hacen y pueden, hay que tomarlos conscientemente y pueden ser verdad. Entonces, ahí podemos ver que son reales y no son coincidencias, sino son comunicaciones reales. Bueno, el vasito con agua, vamos a ponerla frente a nosotros, imponemos las manos. Vamos a moverlas así alrededor del vaso de una forma como dándoles choques energéticos. Pedimos a los buenos espíritus que nos ayuden con la fluidificación de esta agua de acuerdo con nuestras necesidades materiales, nuestras necesidades físicas, de salud, espirituales también, que nos fluidifiquen, que nos armonicen en nuestro interior, de como armonizan esta agua. Damos las gracias a los buenos espíritus. En el nombre de nuestro Señor Jesús, pedimos que nos bendigan el resto de la semana, que nos cuiden, nos protejan a nosotros, nuestros hogares, nuestros seres queridos, a cada uno de nosotros, que nos guíen nuestros espíritus sabios, nuestros espíritus bondadosos, sobre todo nuestros ángeles guardianes que están particularmente por nosotros, que vigilan nuestras vivencias, que nos inspiren fe, nos inspiren caridad, nos inspiren amor y buenas resoluciones que nosotros tengamos. Que parte de este conocimiento que nosotros vamos adquiriendo en la doctrina espírita podamos irlo sustentando también en nuestras acciones diarias. Damos las gracias a Dios, a sus buenos espíritus, que así sea. Y así sea. Muy bien, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas Nos noches, doctor. vemos el próximo martes. Que tengan todos una hermosa Buenas semana noches, bendita y noche. vamos Gracias, buenas noches. Gracias. progresando juntos. Gracias, buenas noches, bendiciones. Gracias. Gracias, buenas noches.